Bueno, pues buenas tardes a todos, buenas noches. Ya estamos con el grupo y la transmisión, así que bienvenidos todos, como siempre. El día de hoy tenemos una... Se desconectó la televisión. Ah, el día de hoy tenemos... Tú, ¿no, Pedro? El día de hoy tenemos una plática con lo que serían las 4 pruebas de la naturaleza. Hemos dado este tema anteriormente, les recomendamos que vean las conferencias sobre la iniciación, sobre la esfinge milenaria de ese antiguo Egipto que tanto nos habla. Hay que ponerlo atrás. Y en realidad es una plática que hemos dado en otras ocasiones, también a los grupos nuevos, pues siempre vale la pena recordarlo. Y también a los que ya conocemos esta enseñanza, creo que precisamente es una prueba, ¿verdad? El repetirnos muchas veces las conferencias con reflexiones que puedan también ser útiles. En esa plática sobre la iniciación, pues se da la parte más teórica. El día de hoy quisiéramos quedarnos un poquito más con la reflexión. Y por eso comenzamos diciendo que todos los pueblos antiguos siempre utilizaron esta como frase de decir las pruebas. Y todos hemos escuchado alguna vez las pruebas de la vida, ¿no lo hemos escuchado? Por allí en internet buscábamos la definición de lo que es prueba y dice, no, tampoco te aclara mucho, pero dice, las pruebas por lo tanto son ensayos que se hacen para saber cómo resultará algo en su forma definitiva. Es hacer un examen o experimento de las cualidades de alguien o de algo. Y también refiere que es verificar la eficacia de cómo funciona o cómo reacciona algo. Ustedes han escuchado que no solamente son las pruebas de la vida, sino que cuando un aparato, por último, va a salir al mercado, se prueba muchas veces, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de probar algo? Pues de ver la utilidad que se tiene. Finalmente sus cualidades, sus facultades. Entonces el maestro Samael ya en una parte más profunda nos dice que precisamente esta vida es precisamente la prueba donde nosotros desarrollamos las facultades para la iniciación. Fíjense esto, qué interesante. Es la vida, la prueba, donde podemos desarrollar las facultades para el trabajo de la iniciación. Entonces, en todas las grandes escuelas filosóficas en la antigüedad, siempre se hace alusión a las pruebas que hay que pasar y están incluso como, digamos, estudiadas u organizadas bajo un orden, etcétera, etcétera, en donde nosotros podemos aprender teóricamente cuáles son esas pruebas, por ejemplo, a través de estos estudios, más pasarlas, esa es otra cosa, ¿verdad? Eso ya forma parte de tu vida diaria. Por eso el maestro Samael en la siguiente slide, pues queríamos empezar nuevamente a compartir estas mismas imágenes. Nos dice el maestro Samael, la iniciación es tu vida misma, escríbela sobre una vara. Y dice, el que tenga oídos, parafraseando el Apocalipsis, quien tenga oídos, pues que escuche, porque aquí hay sabiduría. Escribir la iniciación sobre una vara, ¿qué significa? ¿Dónde está esa vara en nosotros? Si esa es nuestra propia vida, nuestra columna vertebral, es precisamente donde nosotros vamos a llevar registro interno de esa iniciación. ¿Y por qué queremos o para qué anhelamos la iniciación? Porque muchas veces hemos dicho, y voy a decirlo de esta manera simple, todos creo que alguna vez cuando hemos llorado, cuando hemos pasado momentos difíciles, cuando la vida no ha sido lo que esperábamos. Por allá hace unos días hasta le dedicaba a alguien muy querido, pues que todos anhelamos ese lugar donde ya no haya más llanto, donde no haya más sufrimiento, donde haya felicidad, donde haya sabiduría, ¿no es cierto? Donde se nos resuelvan las dudas, donde encontremos para qué venimos, qué es la vida, quiénes somos. Todo ese lugar donde ya no hay llanto, no hay lágrimas, es la promesa de todas las religiones también, ¿verdad? Pero precisamente es aquí en la tierra donde nosotros tenemos que ser probados para desarrollar las facultades que nos permitan
habitar o vivir en esas dimensiones. Vean qué interesante. Entonces, cuando nosotros decimos pruebas, como que lo asociamos pues a lo mejor al colegio y decimos, uy, a mí me costó tanto pasar las pruebas de las matemáticas que no me hables de pruebas, ¿verdad? O uy, a mí me costó tanto esfuerzo esto que ya no quiero saber de una prueba. Pero estamos mal educados porque las pruebas de la escuela no representan un desarrollo interno. Representan muchas veces pues que te lo aprendiste de memoria, y si yo les pregunto ahorita de trigonometría o de química o de, ¿verdad que nadie respondemos igual? Bueno, yo creo que nadie, ¿no? O sea, como que necesitaríamos empezar a repasar intelectualmente las cosas, o si es de otro tipo de profesiones, médicos, etcétera. Bueno, habrá cosas que tengas que volver a repasar, ¿no? O si hablamos de historia, o si hablamos de lo que sea que tuvimos que aprender. Estamos mal educados porque la única forma en que lo disque aprendimos fue a nivel intelectual, ¿no es cierto? Y entonces como que tenemos una tendencia a creer que las pruebas, uy, qué miedo, no sé si alguna vez les ha pasado, o vamos a lanzar una pregunta tanto a internet como a quienes nos escuchan. Si les preguntamos, ¿tú quisieras pedir las pruebas ante los maestros de la ley? ¿Qué responderías? Son pruebas, pues, que ahora vamos a mencionar de los elementos de la Tierra, pero son pruebas finalmente. ¿Quién sentiría gusto de levantar la mano? Levántenla con ganas, en serio, de verdad, o por internet. Yo quiero las pruebas, y al momento que lo dice uno lo cristaliza, porque aquí es energía, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos para atrás, decimos, no, pruebas no. De hecho, hemos tenido casos de estudiantes que dicen, cuando se les menciona la palabra prueba, dicen, ah, caray, no, entonces la gnosis mejor me retiro porque me van a poner pruebas. ¿Sí comprendemos este punto? Aquí queremos aclarar que estemos o no estemos en una escuela filosófica, la vida es la iniciación y hay que escribirla sobre una vara. Conozcas o no conozcas, la vida es una prueba. Es decir, vamos a poner el ejemplo de un aparato, una alarma. Cuando te instalan una alarma, te lo ponen a prueba, ¿verdad? Y saltan la alarma para que suene y muestre todos sus sonidos, se escucha, funciona, tal. Otra vez se repite para ver si todo funcionó bien, entonces ya te la dejaron instalada. Entonces ahí tenemos una alarma que es útil, pues en caso de que alguien quiera entrar a robar, ¿no? Tiene la facultad, el aparato, de lanzar una sirena para que te avise que tienes un ladrón en casa, ¿sí? Bueno, nosotros imaginemos que en la vida estamos siendo ese experimento, dice claramente el maestro Samael, somos un experimento del sol, dice claramente el Popol Vuh. Hubo muchos intentos de crear al hombre, ¿verdad? Los primeros hombres fueron así, se destruyeron así. Es decir, toda la humanidad está haciendo como ese experimento de ver, de probar, a ver si funciona la humanidad y de qué manera funciona mejor. Estoy hablándolo a nivel externo, exterior, digámoslo así, para que se pueda comprender la primera idea. Es decir, todos a nivel ya más interno hemos venido aquí a ser probados para ver si tenemos la capacidad suficiente, repito, para habitar en esas dimensiones superiores, de las cuales hemos descendido finalmente. Alguien dirá, yo sería encantado de que no me pongan la prueba, yo solamente quiero ser feliz, por ejemplo. Y uno se pregunta, ¿pero qué te hace no ser feliz? Y ahí es donde empezamos la cuestión filosófica realmente. A mí lo que me hace no ser feliz no es ni mi existencia, ni lo que tengo, ni nada. Es la actitud con la que vivo. Los defectos psicológicos que llevo dentro que no me hacen ser feliz. Entonces, bueno, la cosa va cambiando. ¿Por qué? Porque la vida se convierte entonces en una gran escuela donde nosotros venimos a aprender bajo una manera en la que tenemos que ser examinados
A ver si ya aprendimos las facultades, por ejemplo, para ser feliz. A ver si ya tenemos las facultades, pues, para estar libres. Somos nosotros, como se ha estado diciendo en las conferencias en relación a la Semana Santa, los que elegimos el mundo del apego, del sufrimiento, del dolor, del egoísmo, de la envidia, de todo lo demás. Y somos nosotros los que estamos conectados a esas raíces inferiores. Somos nosotros los que hemos creado de alguna manera pues la necesidad universal de ser purificados en forma de ayuda de la naturaleza a través de esos mundos inferiores o infiernos. Entonces, qué interesante, porque resulta que cuando alguien sale de la escuela, por ejemplo, si está estudiando paramédico, ¿qué se le entrega? Pues un título, y ahora puede ejercer lo que aprendió con tanto tiempo, ¿no? La iniciación es el único camino que nos saca de los mundos inferiores. Solo a través de la iniciación, nos recalca el maestro Samael, se puede salir de ese infiernito. Solo a través de la iniciación podemos dejar nuestros infiernitos. Por ello, la iniciación consiste en una serie de pruebas o exámenes para ver si estamos listos para poder entrar a esas regiones, mundos superiores. Ya lo repetí muchas veces, pero sí quisiera que esto quede muy claro. ¿Por qué? Porque no importa el nivel que tengamos de comprensión gnóstica o de la doctrina, todos nuevos y más antiguos en la enseñanza, podemos comprender esto simplemente. La vida es la iniciación, hay que escribirla en nuestros propios cuerpos. La iniciación consiste en levantar todos los cuerpos del hombre y luego perfeccionarlos. Es la única manera en que nosotros podríamos habitar esas dimensiones superiores. Mientras no estamos conectados a esas regiones inferiores, esos infiernitos, y lo único que te puede sacar de esos infiernos, nos dice el maestro, son las pruebas de la iniciación. Cuando una persona pasa su prueba, entonces podríamos hablar de maestros. Claro, hay niveles y niveles. Ahora la segunda pregunta, no sé si alguien por internet contestó, si alguien pediría que sí. Muy bien. Bien, ahora la segunda pregunta sería, ustedes han escuchado que existen maestros, ¿verdad? De hecho, incluso uno pide ayuda a los maestros. Hay maestros de los 7 rayos, en donde se puede hablar de los maestros de la medicina universal. Hay maestros de la ley, hay maestros de la ¿mande? Ay, oí vos. No se preocupen. Hay maestros, bueno, del rayo de Venus, que es el amor. Hay maestros en el rayo de Saturno, que es la muerte. Hay maestros en los 7 rayos. Los 7 rayos son las 7 líneas de donde vienen esos arcángeles, ángeles, etcétera, a los que nosotros les rezamos. Pero también hemos oído hablar de grandes maestros en la vida humana, un maestro Samael, un maestro Jesucristo, un maestro Buda, maestros y maestros de diversos niveles. Si la pregunta hubiera sido la primera, ¿quién tiene anhelos? ¿A quién le gustaría llegar a esa maestría? ¿A quién le gustaría graduarse en la vida como un maestro de sabiduría, por ejemplo? O como un maestro de la medicina universal, de ayuda, de caridad, de sanación, de curación. Para eso hay muchas escuelas, ¿verdad? En donde te dicen, yo te voy a despertar los chakras para que tú puedas incluso curar. O sea, todos hay cierto anhelo en ese campo también. Pregunto, ¿quién ha sentido admiración por los grandes maestros, por ejemplo? ¿Alguna vez? Levante la mano. Ahí sí todos, ¿verdad? ¿Quién ha sentido decir, bueno, pues son admirables, es maravilloso, y bueno, algún día a mí me gustaría también llegar a esa maestría? ¿Por qué no? A ver, levanten la mano. ¿No hay mucho tampoco? Sí, ¿verdad? De alguna manera uno dice, bueno, pues grandes maestros, ¿y por qué yo no soy o sea, cómo yo no tuve esa oportunidad, por último, ¿no? De ser un gran maestro que dé luz. Es la misma pregunta. ¿A quién le gustarían las pruebas? Es la misma pregunta, ¿a quién le gustaría ser maestro?
Eso es interesante, ¿no? ¿A quién le gustaría llegar a la maestría? Es la misma pregunta que a quién le gustaría tener y pasar y aprender de las pruebas de la iniciación. La mismísima, ¿sí? Las pruebas están relatadas de una manera para que las entendamos, pero una cosa que hay que comprender de fondo es que una prueba es algo que nunca se acaba. ¿Esto qué quiere decir? Y todavía no entramos al tema de la conferencia. Si quieres pasamos a la siguiente slide. Una prueba es algo que nunca se acaba. Por ejemplo, una alarma, que hablábamos de un aparato. Ya pasó la prueba porque detectó al intruso y sonó la sirena. Hicimos la segunda prueba y funcionó. Lo dejamos conectado a la alarma. Nos vamos a la casa y cuando viene el verdadero problema del ladrón, quiere entrar el ladrón y suena la alarma. ¿Qué podemos decir de esa alarma? Que funcionó en base a las pruebas que se hicieron. Pero ¿qué pasaría si a la tercera vez, que es cuando realmente se necesitaba, la alarma no suena? Pues vas a pedir la garantía más la demanda o lo que sea, ¿verdad? ¿Verdad que así sería? Entonces, nosotros, si lo ponemos como ejemplo, para decirlo de una forma muy sencilla, ¿qué pasaría? Como dicen, que cuando tú sabes que tienes que pasar una prueba, pues la pasas. ¿Por qué? Porque te dicen tienes que tener paciencia hoy, ¿no? Ah, bueno, ya sé que me van a poner la prueba de la paciencia, me siento, espero. Al cabo ya sé que esa es una prueba y la paso. Y a lo mejor paso la segunda. Pero cuando salgo a la calle, me sale la impaciencia. Sería como la alarma que no funcionó, a la mera cuando realmente se necesita, ¿no? Entonces, una prueba no es algo que se pasa un día y ya, sí es algo que se pasa internamente en los mundos superiores porque las pruebas hoy se pasan en lo interno, pero se pasan cuando se piden pasar, cuando ya estamos preparados, cuando los maestros de la logia blanca lo ven, entonces simbólicamente te pasas la prueba, que es muy difícil, ahora lo vamos a explicar, que muchos grandes adeptos, buscadores de la verdad, de la luz, de la sabiduría, incluso en épocas anteriores hasta podían perder la vida, imagínense ustedes, y pasaban la prueba. Pero eso no quiere decir que una vez pasada la prueba no exista más prueba. El pasar una prueba significa que has desarrollado en tu interior la facultad y que esa facultad, como esa sirena de la alarma, va a funcionar y va a trabajar cuando sea necesario. No una vez pasé la prueba y ya me puedo sentar a descansar. No nos equivoquemos. Todo lo que nosotros aprendemos en la enseñanza es para que lo aprendamos y lo practiquemos ya de por vida. Si no lo comprendemos así, no vamos a ir por un camino de desarrollo tampoco. ¿Por qué? Porque para nosotros en nuestra mente, que se educó mal, como decíamos en la escuelita, ya pasé la prueba de geografía, pero luego ya no me acuerdo cuál es la capital de Holanda. Ya pasé la prueba de la trigonometría, pero ya no sé ni qué es. Es que ya ni me acuerdo. Pero yo tengo mi título porque yo ya pasé esas pruebas de la escuela, ¿no? Estamos mal educados en ese sentido. La educación actual está hecha para crear máquinas que funcionen al servicio de un sistema. Obreros que trabajen en la robótica, aquí y allá trabajan, pues no sabemos ni para qué lo hacemos, ¿sí? Gente de todas las profesiones que, bueno, a lo mejor eximiendo algunas, pues no sabríamos ni por qué lo hacemos. Quizás solo para ganar un dinero, ¿no? Pero lo demás es realmente algo que te esforzaste, te lo aprendiste 2 noches antes, una noche antes, pasaste la prueba, el examen y dices, uff, ya pasó, qué bueno, no quiero volver a saber de eso, ¿no? Porque no quiero volver a saber de eso.
En el caso de esa mala educación que nosotros traemos, a veces cometemos ese error en la misma enseñanza gnóstica de creer que ya pasamos una prueba y lo que es peor, de creer que porque ya la pasamos ya no viene ninguna más. Las pruebas van siendo cada vez más profundas para medir si la alarma, dijéramos, llega a un radio de 1 kilómetro, pues a ver si podemos hacer que llegue a 2 kilómetros. ¿Sí? Igual aquí, para ver hasta dónde podemos desarrollar al hombre psicológico en este experimento, digamos, de la creación, que somos nosotros mismos experimentándonos a nosotros mismos. De alguna manera hay que también comprenderlo así. Entonces, las pruebas no se pueden comprar, no se pueden vender, como dice el maestro. Que uno apoye o colabore no quiere decir que ya exija porque me den un buen trato. ¿Por qué? Porque yo ya pagué. No sé, una cosa es que usted colabore, pues no sé, para que aquí haya un plumón, una transmisión, algo, pero eso no quiere decir que tú ya porque ayudaste seas nada especial. Que nosotros estemos dando las conferencias no quiere decir que seamos nada especial. Estamos todos en este camino y todos quisiéramos la maestría alguna vez, porque la maestría representa la libertad psicológica del hombre también. ¿Sí? Pero para conquistarla significa que hay que vivir el día a día como una gran prueba de la vida. La vida es la oportunidad de desarrollar las facultades, repito, que nos permitan ser felices, que nos permitan vivir las otras dimensiones. Así como estamos, si nos llevaran al mundo de felicidad no nos daríamos cuenta, diríamos, uy, ¿esto es la felicidad? Pues si aquí no hay internet, aquí no hay esto, aquí no hay lo otro, ¿no? ¿Esto es la felicidad? Pues si aquí nadie me aplaude, aquí nadie me ¿verdad? No, la felicidad la tienes dentro. Sí. ¿Qué momentos damos para las preguntas nada más? Ah, ya comentamos pero yo voy diciendo. Entonces, esto sería, ¿no? Sí. No, si quieres que se pueden preguntar. Es que todavía no empezamos el tema. Vale. Bueno, nada más preguntaban, decían que para todas las personas son las mismas pruebas. Sí, para todas las personas en teoría son las mismas pruebas y allá vamos. ¿Podemos pasar a la siguiente slide? Bien. ¿En qué consisten las pruebas de la naturaleza o las pruebas de lo que llamaríamos la esfinge? Primeramente, las primeras pruebas que se dan a niveles, en grados y grados, pero pues que debemos comenzar siempre, pues serían por las pruebas de los guardianes. Ya se mencionaron, por eso los vamos a pasar rapidito. Estas pruebas de los guardianes son, ¿podemos pasarlas rapidito? Las pruebas, digamos, del mundo astral, que es el mundo de deseos, del mundo mental, que es la mente, y de la voluntad, que es la voluntad del ser. ¿En qué consiste? Pues en que nosotros trabajemos, como ya se ha hablado, con esos 3 aspectos o 3 guardianes del umbral que representan los deseos, las malas emociones, todo esto. Cuando nosotros deseamos otras cosas en la vida, todavía tenemos mucho deseo de tener el éxito y muchas cosas y la fama y esas ensoñaciones del mundo de deseos es lo que representa que Judas vende al Cristo por 3 monedas de plata, por un mundo material totalmente o materializado. Las justificaciones, cuando nosotros decimos es que yo no puedo hacer el trabajo interno porque tal, no. En la medida que nosotros no podemos vencer estos guardianes, no podemos entrar al trabajo con la muerte del ego, porque simplemente no podemos ver al ego. Cuando una persona comienza reconociendo, soy un orgulloso, Marisa, soy una iracunda, empiezo a tener la oportunidad de un trabajo interior. Mientras tanto, si yo lo justifico, lo niego, lo cambio, lo muevo, etcétera, pues nunca voy a poder trabajar. Y la mala voluntad pues sería pues que empecemos a hacer la voluntad del ser dejando nuestra mala voluntad que está siempre escondiendo esos deseos. Bueno, de esto se ha hablado ya en las clases anteriores. Sí, bueno. ¿Podemos pasar a la siguiente slide? Entonces,
vamos a ver que cuando una persona ya en el trabajo de la iniciación comienza a vencer esos obstáculos de sí mismo, que son los deseos, las justificaciones y la mala voluntad, imagínense, entonces en los mundos internos hay fiesta, dice el maestro, en el salón de los niños, que significa que empezamos a recobrar ese origen de lo que somos realmente. Ser como niños, lo dijo Jesucristo, dejad que los niños se acerquen, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Se refiere a ese perder la fuerza que tiene la mente tan grande en nosotros, ese carácter, esa mala voluntad, ese decir yo no puedo meditar, yo no puedo, siempre le ponemos un pretexto, yo no puedo hacer el trabajo por esto, yo no puedo por lo otro. Es decir, cuando seguimos viendo obstáculos, no hemos pasado ni las pruebas del guardián del umbral, ¿sí? ¿Podemos pasar a la siguiente slide? Es que si nos vamos con preguntas ahorita que todavía ni empieza, no tiene caso porque ya hasta que se dé. Bien. Entonces, ahora sí, vienen las pruebas 4, quizás 5, ahora vamos a mencionar, de la esfinge elemental a nivel de la cultura egipcia tan maravillosa, tan inspiradora, ¿no? En realidad, las pruebas de la esfinge nos están representando que la esfinge en sí misma es nosotros, es el ser humano. Nosotros tenemos que, ¿cómo explicar? Nosotros tenemos que conquistar la esfinge en nuestro interior. Tenemos que convertirnos en esa esfinge interna que posee, se dice, las 4 características. ¿Podemos pasar a la siguiente slide? Que posee las 4 características, que son patas de buey o de toro, significa la tenacidad. Garras de león, significa la serenidad, la dulzura y a la vez la fuerza, no el coraje, pero bueno, así se decía, y la nobleza, el fuego. Las alas del águila, las alas del espíritu, del águila regia, ¿no? La cabeza de la esfinge, que es la inteligencia y la adaptabilidad del hombre. Inteligencia y adaptabilidad. Altruismo también es la prueba del agua. Bien, ahora las vamos a explicar. Pero, ¿qué significa esto? Voy a mencionar algo que no mencionamos a nivel de introducción solamente. Hoy tenemos un poquito más de tiempo. Les repito, si tienen dudas teóricas, pues simplemente la conferencia de la iniciación va muy apuntadita y todo para poderlo comprender mejor. Hoy nosotros queremos ir un poquito más al ejemplo de la vida diaria. Creo que puede ser útil, ¿verdad? Entonces, ¿por qué las pruebas de la esfinge? ¿Por qué de la naturaleza? ¿Por qué elemental? ¿Por qué se recibe todos estos nombres? Porque representan precisamente los 4 elementos de la madre naturaleza. ¿Por qué de la madre naturaleza o por qué representa a la madre? Porque nosotros sabemos definitivamente que en este trabajo interno nosotros no podemos sin la madre interna de cada uno de nosotros, por un lado, porque por otro lado, la madre interna en el aspecto de energía representa esa energía serpentina, esa serpiente que asciende por la columna vertebral, que es la vara donde hay que escribir la iniciación. Y para que haya ese ascenso, esa serpiente de fuego, de energía, vamos a decirlo así, se alimenta de 4 elementos, que son la tierra, el agua, el fuego y el aire. Para que esa energía suba, necesita esos 4 elementos. Por eso necesitamos pasar estas 4 pruebas, porque una vez teniendo dominio de estos 4 elementos de nuestra propia naturaleza interior, podemos convertirnos en hombres y mujeres superiores, ¿sí? Por eso se dicen 4 pruebas elementales referentes, primero a que son básicas, segundo a que son de los elementos de la tierra, simple y sencillamente, que es el alimento con el cual nosotros vamos a poder darle a la madre interna
la fuerza para que nos ayude en el trabajo ya profundo de la muerte del ego, de la transmutación, obviamente de la revolución de la conciencia, ¿sí? No sé si con esto me voy a entender. ¿Qué son la Tierra? Son esos gnomos, ese mundo elemental. También les podemos recomendar que vean la conferencia sobre los elementales de la naturaleza. Son los gnomos de la Tierra que trabajan en la construcción de grandes cordilleras, de montañas, etcétera, y que dentro de nosotros trabajan. Son los que hacen el trabajo para que ascienda la energía. Por eso las pruebas de la Esfinge representan 4 elementos. Ya más internamente se nombran como la tierra filosofal, el agua filosofal, ¿sí? El aire y el fuego filosofal, digamos, de nuestro trabajo interior. Es trabajo alquímico, es trabajo de transmutación. Nosotros, dice el maestro, no somos reyes de la creación. ¿Lo fuimos? Sí. Bíblicamente, Dios hizo al hombre como rey de la creación, ¿sí? Pero salimos de ese reinado. Quisimos salir. Comimos la famosita manzana, ¿verdad? Prohibida, que es todo un símbolo, ya ustedes lo saben, totalmente de transmutación sexual, de las energías creadoras, y al salir dejamos de ser reyes. No somos reyes, pero estamos llamados a ser reyes según la orden de Melquisedec. Melquisedec es el genio de este planeta Tierra, así como Marte tiene a Samael, Venus tiene a Uriel, y así cada planeta tiene a su regente. Así este planeta tiene, o se dice, según la orden de Melquisedec. Según la orden de Melquisedec, Jesús es hombre, es sacerdote y es rey y Dios, ¿verdad? ¿Qué significa? Que está consagrado según los 4 elementos de la naturaleza. De hecho, se dice que Jesús trabajó en la pirámide de Kefren, no en la de Keops, en la grandota, se dice que en la de Keops, ¿verdad? Y en su paso por las pirámides, pues adquirió toda esa sapiencia, esos años perdidos en que la familia sagrada va a Egipto, se dice, ¿verdad? Y ahí se queda y luego lo volvemos a oír después, ¿no? Estuvo por el Tíbet y bueno, muchas cosas. Pero bueno, no es el tema de hoy. Simple y sencillamente quería que se comprendiera más en este campo más profundo. ¿Por qué son 4 pruebas? ¿Por qué hay que pasarlas? Porque si nosotros no somos reyes de nuestra creación, de nuestros gnomos, de nuestros silfos del aire, de nuestras ondinas y nereidas del agua y de nuestras salamandras del fuego, no podemos hacer el trabajo porque ellos no nos van a obedecer, porque vamos a decir, no somos reyes de nuestra creación, de nuestra tierra filosofal. Tú quieres ser rey de ti mismo, tienes que dominar los 4 elementos. Los gnomos, se dice, suelen ser perezosos, ¿no? Las salamandras suelen ser explosivas, las ondinas, los silfos suelen ser veletas, etcétera, ¿no? Entonces, tú tienes que traer a esos elementos interiores. Estoy hablando en forma un poco simbólica, pero en forma también se puede hablar química y real, también se puede hablar en forma científica de esto, en donde nosotros, si no controlamos, si no tenemos dominio sobre nuestra tierra filosofal, nuestro cuerpo físico, nuestros cuerpos internos, esas emociones, esos pensamientos, esa voluntad, ¿qué podríamos hacer? No somos reyes de la naturaleza, pero estamos llamados a hacerlos. Y cada quien tiene que ser elegido para ser rey de sí mismo. Todos venimos de un reinado, digamos, lo superior. Tú puedes enseñarle a tus hijos, a tus niños, si quieres, que tienen una descendencia de reyes, si quieres, pero que hay que ganársela porque la perdimos, ¿verdad? Y bueno, pues eso el niño lo va a creer muy fácil porque no va a ver que seamos reyes todavía de nada, ¿no? Para él es más simple. Bien, podemos pasar a la siguiente slide. Ahora sí, si hay preguntas, de momento, pues adelante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es importante que se comprenda esto, ¿verdad? Entonces, si empiezo a comprender esto, lo que yo necesito es pasar las pruebas, porque yo lo que quiero es ser rey de mí mismo. Y por eso comenzamos con las patas del toro o las patas de buey que simbolizan el elemento tierra. Pasamos a la siguiente. Y que de alguna manera también ya lo hemos explicado en varias ocasiones, vamos a ir un poco más rápido aquí.
significa la constancia y la tenacidad. Y dice el maestro Samael, vamos a leerlo un poquito, porque es importante que comprendamos lo que nos dice el maestro en forma más profunda. Las pruebas de la tierra, dice, nosotros tenemos que aprender a sacar partido de las peores adversidades. Las peores adversidades nos brindan las mejores oportunidades. Debemos aprender a sonreír ante las adversidades, esa es la ley. Aquellos que sucumben de dolor ante las adversidades de la existencia no pueden pasar victoriosos la prueba de la tierra. El que no ha aprendido a ser tenaz ni sacar provecho de los peores inconvenientes tampoco podrá pasar la prueba de la tierra. El candidato en los mundos superiores se ve entre dos enormes montañas que se cierran amenazadoras. Si el candidato grita aterrorizado, regresa al cuerpo físico fracasado. Si es sereno, sale victorioso y es recibido en el salón de los niños con gran fiesta y inmensa alegría. Los gnomos habitan la tierra filosófica, trabajan entre las entrañas de la gran cordillera. Esta es la médula espinal, todo el trabajo que realizan. Han preguntado cómo saber las pruebas de la vida, cuándo son o cuándo no. Así resumido en forma general, porque son varias preguntas muy parecidas. Sí. O cuándo es karma, o cuándo es recurrencia. Ahí hay una diferencia un poquito, qué bueno que tocan el tema, ¿verdad? Toda la vida se vuelve nuestra prueba. A veces, la ley del karma, cuando estamos preparándonos para la iniciación, los maestros de la ley del karma utilizan una deuda que tenemos para pagarla y de paso pasar una prueba, ¿sí? Por eso es tan importante comprender que nosotros, ante todo, tenemos que pasar las pruebas de los elementos de la tierra. Si, por ejemplo, yo tengo que pagar algo, ¿qué puedo decir? Económicamente, yo lo puedo pagar. Pago a la ley, ¿verdad? Porque lo debo. Pero si lo pago enojado, sin desprendimiento, molesto, con miedo, pues nada más pagué. A ver si me doy a entender, no sé, Gabriel, tú si quieres apoyar por acá la idea. Nada más pagué, pero si lo pago, además con la comprensión, con la serenidad, con la tenacidad, con lo que se tiene que hacer para desarrollar uno mismo esas facultades, pues entonces estoy ganando, como dicen, matando dos pájaros de un tiro, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en la vida todo puede ser utilizado como prueba. Ahora bien, a veces puede no haber una prueba propiamente, sino solamente un karma. Pero si, repito, lo utilizo de forma filosófica, bajo una comprensión interna y un trabajo interno, le saco doble provecho a algo que solamente voy a pagar porque lo debo. Alguien robó, ahora le robaron y le siguen robando. Y dicen, caray, pues entonces mejor pago porque si no me van a quitar hasta lo que tengo. Lo hace pues por interés de que no le vuelvan a robar. Pero si aparte doblega el orgullo, comprende que ha robado, reconoce, trabaja, medita, pide perdón, se arrepiente, doblega el orgullo, repito, paga y aparte ayuda, pues ustedes díganme, ¿verdad? Una cosa así, más o menos, ahora en la vida diaria. Desde que nacemos nosotros estamos viniendo a la escuela de la vida, por eso se llama la escuela de la vida también. Todo es una escuela, todo sirve para aprender, por eso los orientales tienen ese sentido muy budista o muy oriental de decir, pues aprovecha todo para tu aprendizaje. Que te va muy bien, pues aprovecha para tu aprendizaje del alma. Que te va muy mal, pues aprovecha para tu aprendizaje. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Me va muy bien, me lo gasto, me lo despilfarro. Me olvido de mi alma. Y entonces viene que me va muy mal y entonces digo, ay, qué mal me va, y entonces ahora sí pido perdón, ayúdame, Dios mío. Entonces, es una cosa muy de los humanos nuestra, porque fuimos mal educados incluso desde el principio.
Si desde que nosotros nacemos comprendemos que estamos de paso, le enseñamos a los hijos que esto no termina aquí y que cada acción que tengamos va a traer como consecuencia una reacción que es la ley del karma, pero que aparte nosotros venimos a aprender, a desarrollar las facultades, repito, para poder alcanzar esos mundos superiores, pues qué maravilla, ¿no? Entonces, claro, se dice fácil, pasamos a la siguiente. Se dice fácil, pero es parte del entrenamiento de la vida. La vida es un entrenamiento, es lo que leíamos en la siguiente, por favor. Las garras de león, el elemento fuego. Dice el elemento fuego, como ustedes lo saben, pues en este caso representa las salamandras del fuego. Los gnomos necesitan de fuego para poder crear esa hoguera una vez que van a trabajar. Esa hoguera, imagínensela ustedes en el coxis, ¿verdad? Y que esos gnomos empiezan a trabajar. Y las salamandras andan por ahí distraídas, entonces necesitamos traer esas salamandras, ese fuego, a nuestro trabajo interno para que la energía en la alquimia, en la transmutación ascienda. Para que las salamandras nos obedezcan a nosotros, nosotros tenemos que ser reyes del mundo del elemento fuego. Y para ser reyes del elemento fuego, en la siguiente slide, necesitamos ante todo la serenidad. La serenidad, la dulzura, dice el maestro, el iracundo y colérico no pasa esta prueba, se ve sometido a injusticias, perseguido e injuriado. En los mundos internos podemos tener alguna experiencia en el mundo astral. El maestro, pues obviamente física, ¿cómo decirlo? Ya como prueba en sí, pues hay que caminar entre carbones de fuego, etcétera, etcétera, o entre dos montañas, o al iniciado lo tiran en el mar, o es lanzado de un abismo por las pruebas del aire, etcétera. Pero también hay ciertas experiencias que nos están probando en el mundo astral, o aquí mismo. ¿Quién soporta una injusticia? Díganme. A eso se refieren las pruebas del fuego. Que te veas acusado, que te agarren del cuello y te digan, tú eres esto y lo otro y aquello, y tú digas, si lo soy, perdóname y necesito ayúdame a verlo, ¿no? Es una serenidad interna. No es la dulzura afuera. Comprendan esto, estamos mal educados. ¿Cómo nos imaginamos a un maestro? Díganme ustedes. Por ejemplo, ¿cómo se imaginarían a un maestro del rayo del amor? ¿Todo el día dando bendiciones, abrazos y besos? Porque eso es lo que entendemos como el amor a veces, ¿no? Todo el día diciéndote, tú puedes, tú sales adelante, tú eres, yo te amo mucho. ¿Ustedes creen que eso sería un maestro del rayo del amor? Muchas veces son maestros muy fuertes. Muchas veces son maestros muy fuertes, porque tienen un amor consciente que aterraría a cualquiera de nosotros. Dice el maestro Samael, Hitler quería conocer al superhombre, a ese que describe Federico Nietzsche. Conoció al hombre, a un maestro, a un nivel de maestro que suponemos fue Gurdjieff, y se aterrorizó. No lo comprendió, le descuadró, ¿sí? Porque nosotros vamos por conceptos intelectuales en la vida, ¿sí? Pero realmente la serenidad interna, el mantenerse internamente serenos ante las injusticias de la vida. O dice el maestro que en los templos antiguos, aquellos épocas egipcias, los maestros escupían o lanzaban, calumniaban, etcétera, al estudiante y para ver si se retiraba. Y el que no se retiraba, ahí estaban. Hoy no podríamos hacer eso porque no hay maestros despiertos, pero si por algo quisiéramos hacer un entrenamiento, si por algo quisiéramos hacer un simulacro, una prueba, aquí como para ver qué se siente cuando tú sales al mundo afuera, ¿no? Si por algo tú que vas a ser profesor de la gnosis, si por algo se te pusiera una pequeñita prueba, mira, sales corriendo, aventando y rasgando vestiduras, resentido, enojado, etcétera, ¿no? De veras,
que no es fácil. A veces, muchas veces, podemos aprender como dicen los orientales, de tus maestros de compasión, ¿no? Decían los orientales, en el Tíbet, ¿no? Que los maestros de compasión, pues eran, por ejemplo, el pueblo chino que los estaba subyugando y dominando en las épocas últimamente, de cuando se les quitó su territorio, su cultura y todo, ¿no? O sea, los estaban apaleando y ellos decían, son mis maestros de compasión. Ellos así le llaman al que te apalea, al que te golpea, al que te trata mal. Son mis maestros de compasión. Al maestro Samael se relata, sin caer en la crítica, porque a mí no me consta, pero dicen que la maestra Litelante, su esposa, era de un carácter fuerte. Imagínate, su ser, un regente de los arcontes de la ley, ahí verán, ¿no? Entonces dice que ella no tenía pelos en la lengua, no andaba con rodeos y que a veces los propios profesores o misioneros de la Gnosis le decían al maestro, maestro, ¿y por qué deja usted que su esposa lo trate así? Si todo el mundo ya tenía, en esa época ya, ¿no? No al inicio, sino después, ya tenían al maestro queriéndole besar los pies, ¿no? Y decía el maestro simple y sencillamente, si tú estuvieras en la calle, hubieras perdido todo, etcétera, etcétera, y alguien viene y te ayuda, dice, te levanta, te da trabajo, te da de comer, te da, ¿verdad? Te levanta del trance que estás viviendo. ¿Tú qué harías? No, pues agradecerle infinitamente. Perfecto, ¿verdad? Pero si tuviera mal carácter esa persona, ¿tú qué harías? No, pues aguantarme el mal carácter, ¿verdad? Porque me está dando, porque yo estoy en la... Dice, pues así de simple va, ¿no? Entonces, claro, los maestros del entrenamiento del elemento fuego, pues es fuerte, el fuego es difícil de manejar, ¿no? Es muy difícil, porque si se te va muy, muy de un lado, se te apaga, si te va muy del otro lado, se te rebosa, ¿no? Te quema todo. Controlar el fuego es una maravilla, ¿no? Sería para todos nosotros. Bien, en la siguiente. ¿Alguna duda hasta aquí del elemento fuego, el elemento tierra? Seguimos con el elemento aire, mientras por si van escribiendo tienen alguna duda. El elemento aire, pues nos dice en la siguiente slide que está representado en la esfinge por esas alas que se le cortaron en la siguiente slide. ¿Podemos pasar a la siguiente slide? Ok. Significa no sucumbir ante las pruebas o fracasos, ¿sí? Y nos dice el maestro, no derrotarse, porque el que se derrota no tiene amor. Bueno, es una frase que se menciona increíble también, porque es parte del trabajo. Dice el maestro, aquellos que se desesperan por la pérdida de un ser querido, en la siguiente, como levantarse como el ave fénix. Dice, no, ya no tanto. Aquellos que se desesperan, dice, por la pérdida de algo o de alguien, aquellos que le temen a la pobreza, aquellos que no están dispuestos a perder lo más querido, fracasan en la prueba de aire. El candidato es lanzado al fondo del precipicio. El débil grita y vuelve al cuerpo físico horrorizado. El que sucumbe ante un fracaso económico no puede pasar la prueba del aire. El que llegue a temer al abismo no puede pasar la prueba del aire. Es lógico que un individuo que todavía se deja llevar de la desesperación ante un fracaso económico o de cualquier otra índole, fracasa ante las pruebas del aire. Tiembla de horror al verse lanzado. Y los victoriosos pues son recibidos en el salón de los niños. Dicen que es duro y tan difícil frenarse ante una injusticia porque hay de temas a temas. Pero ahí es donde entra la sabiduría, por eso hablamos de la maestría, ¿verdad? Es muy duro una injusticia, preguntan por internet, sí, pero si empezamos a comprender del lado de quién queda la injusticia, pues de quien la comete, no de nuestro. Pero si nosotros reaccionamos con venganzas, con iras, con enojos, con calumnias, con golpes, sobre todo venganzas, resentimientos, del lado de quién queda la enfermedad, pues nuestra, ¿no?
una injusticia, ¿qué es? O sea, es pues algo que alguien comete, pero en el lado mío es un apego terrible también, un orgullo muy grande de que no me toquen, o sea, hay de injusticias a injusticias, ¿no? Estamos hablando de pueblos enteros que son sometidos y pues filosóficamente hablando lo toman con más sabiduría que cualquiera de nosotros. Hay pueblos ahora en la actualidad que están viviendo situaciones en Siria, en Alepo, etcétera, y la gente está sacando la casta de fe en algunos casos, ¿no? O sea, es la actitud con que lo tomes, lo que ya no se puede evitar, pues, ¿qué vas a hacer? Tomarlo con actitud también, ¿sí? Eso no quiere decir que uno no pueda defender algo. No quiere decir que si vienen a tu casa y entran a robar, pues no puedas defender. Claro que vas a defender. Pero aquí estamos hablando del aspecto psicológico, ¿verdad? Aquí estamos hablando del orgullo que se hiere cuando nos parece injusto a la vida, ¿no? Es injusto que esto. Y a veces, al revés, juzgamos a las personas que pueden trascender esto más duro que, porque no concebimos que puedan soportar una injusticia porque no se debe de soportar, se diría, ¿no? Es que estamos tan enfermos en nuestra psiquis, ¿no? Que, por ejemplo, cuando vas manejando, ves a alguien tranquilo, manejando tranquilo y ya estás, o sea, apúrate, ¿no? Porque, y después dices, espérame, pero si él es el que está, él es el que está tranquilo, así es como debemos de manejar. Sí. Entonces dicen que un verdadero maestro es inmutable ante las grandes adversidades de la vida y nada lo conmociona porque trascendió todas las vivencias. Y luego hay otra pregunta. Sí, vamos una por una. Bueno, que un maestro no se conmocione yo no he dicho. Al contrario, hemos dicho que se está viviendo continuamente la prueba. Y esa es una falsa imagen que tenemos de los maestros, que un maestro no puede reaccionar, que un maestro no puede. Hay grados y grados. Hay maestros pues, que todavía tienen el ego vivo y aún así están dando la lucha. Hay niveles y niveles. Solo se puede hablar de un maestro inmutable cuando está ya trascendido, cristificado, un Jesucristo, etcétera, etcétera. Mientras tanto, el peligro de la maestría es que siempre puedes volver a caer. ¿Por qué? Porque siempre se están presentando todas las mismas pruebas. Y de esas tienes que aprender también tú. Es como el maestro, ¿no? Que ya se estudia, se sabe todo teóricamente, pero puede aprender del alumno, pero puede renovar muchas cosas. ¿Por qué? Porque al enseñar repite, ¿sí? Pero ese concepto, decía el maestro Samael que ya en sus últimos años él tenía que salir los domingos en la madrugada a escondidas porque llegaba mucha gente que quería verlo, ¿no? Como hasta tocarlo, ¿no? Pues porque se iba corriendo la voz de un gran maestro, etcétera, etcétera, y dice que se retiraba para no decepcionar a nadie, porque todo el mundo cree que llegas y vas a ver a un maestro levitando, con barba blanca, sentado, con una gran pose, con una gran personalidad, y más bien ahí dice el maestro, mejor huye de ese tipo de cosas. El maestro es una persona normal, común, que sabía bromear, que sabía que comía, que bebía. Bueno, hemos llegado a tal grado que una vez a alguien le preguntan, creo que en la misma gnosis, bueno, ¿y el maestro Jesucristo iba al baño y comía? Porque si ya era un gran maestro, a lo mejor ya ni iba al baño y comía, ¿no? Porque es que hasta eso llegas a dudar, ¿no? Y contestó alguien por ahí, no, es que él ya no iba al baño porque transmutaba todo. Bueno, digo, no me consta ni me interesa, pero finalmente todo ese tipo de pensamientos que tenemos, esa idea de endiosar las cosas, vienen de una mala educación, incluso a nivel occidental, del momento en que se definió que Cristo nació como Dios perfecto ya, y no como un hombre que se hizo Dios, ¿no? Entonces, todo este camino, o todo lo que, por ejemplo, el maestro Samael hizo, fue mostrar sus defectos al mundo para que comprendiéramos que de ahí se levantó él. Claro, eso ha hecho que lo crucifiquen, que lo critiquen, porque él no guardó una imagen. Con el tiempo, al propio maestro Samael se corre el riesgo de decir que ya él era casi un ángel que descendió ya puro y libre.
Pero lo más maravilloso de un maestro es que te viene a enseñar que somos iguales, pero que podemos hacer un trabajo. Eso es lo que hace diferencia, ¿sí? Por ahí de repente decimos, es que tal persona habla mucho de amor, pero se enojó. Entonces ya me decepcioné y ya no me gusta la filosofía, ¿no? Que pueda hacer, ¿no? No te decepciones del hombre. Busca la parte interna siempre, la parte del ser, ¿no? Y busca tu trabajo interno en lugar de estar esperando. Este fue un gran maestro, este fue un impostor, este fue otro impostor. No, 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 toda una vida dedicada a ver quién fue un impostor y lo mal que está, y perdiste tú la oportunidad de hacer lo tuyo. Perdiste la oportunidad tú de tú ser sereno, de tú ser consciente, de tú poder trabajar con la tenacidad, de poder levantarte a veces de los fracasos, de poder hacer todo este trabajo del que estamos hablando, ¿sí? Entonces, los maestros, hacerse el concepto de que un maestro es inmutable, pues, bueno, perdón, yo no alcanzo a visualizarlo así, ¿sí? Puede ser. Pues estamos hablando de un maestro ya con una luz, ya estamos hablando de grandes maestros de quinta iniciación para arriba, pues sí, pero la realidad es de que hasta que no se muera y se llegue al proceso final, todavía las pruebas siguen siendo siempre, ¿sí? Siempre. Hay un poco de lío con eso de las pruebas de la vida y estoy explicando que hay pruebas pruebas relacionadas más a aspectos espirituales y hay pruebas de vida. Y que muchas veces las pruebas de vida no te liberan, sigues en la evolución y en la involución. Pero sí, pasar las pruebas, perdón. Que las pruebas espirituales son las ya cuando te has decidido hacer un trabajo sobre ti mismo, sobre ti misma, y entonces vas a ser probado para pasar a siguientes niveles. Pero si tú no estás trabajando sobre ti mismo, aunque estés en una filosofía muy espiritual, te van a llegar pruebas de vida, pero no vas a avanzar porque realmente no estás eliminando las causas que están ocasionando los errores. Sí, hay que ver, vamos a ver, esta parte, las pruebas solo son ver si estamos preparados para la iniciación. La iniciación conlleva otro tipo de exámenes, digámoslo así, que ya son más profundos. Pero como estamos hablando de las pruebas que hemos puesto aquí elementales, pues ¿para qué nos queremos hacer bolas o confusiones sobre las cosas tan superiores? Pues dice alguien, bueno, ¿y cómo puedo dar cuenta de que de que es una prueba o no lo es? Bueno, la vida es una prueba en general, como repito, estés o no estés en la gnosis o en una escuela filosófica, la vida es una prueba de por sí. Díganme ustedes si no. Al que no le va por un lado, le va por el otro, ¿no? El que lo tiene todo económicamente a veces no tiene la salud, o el que tiene... No, es que todos estamos aquí como una escuela de la vida, repito. Ese es el primer punto que hay que comprender. Esto es una escuela de la vida. Y estas se llaman pruebas elementales porque solamente indican que estás preparado para la iniciación. La iniciación de misterios menores y mayores ya es otra cosa, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero las pruebas elementales, el que tú venzas tu mente, tus emociones y tu mala voluntad, no indica que ya estás en unas pruebas superiores. Estas son muy elementales, repito. Vamos a decir, como platicamos a veces con mi esposo, que alguien no conoce la iniciación, que alguien no conoce una escuela filosófica, que no conocemos la gnosis. Quiere ser un gran empresario, ¿verdad? Así decíamos, ¿no? ¿Y tú crees que no hay pruebas para ser un gran empresario? ¿Cuántas pruebas no creen que va a haber? Las mismas. Tienes que ser muy tenaz, tienes que ser muy sereno, tienes que levantarte de los fracasos. Esto no salió bien, pues el que sigue, lo que sigue, como sigue. Estoy hablando así en general, ¿no? Sí. Pues es que las mismas preguntas van alargando un poquito, ¿no? Sí, ya lo... Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cortamos aquí? Bueno, entonces,
es eso, ¿no? Que podamos un poquito comprender que aunque no vayamos a una iniciación superior, toda la vida es una prueba. ¿Te quieres casar? Pues es una prueba, ¿no? ¿Quieres una gran empresa? Pues tienes que pasar las pruebas. ¿Quieres ser un gran profesionista? Pues tienes que pasar tus pruebas. Esfuerzo, constancia, tenacidad, lo mismo, ¿verdad? ¿Quieres entrar a la iniciación? Pues demuestra que puedes pasar las pruebas elementales. Y entonces hablamos ya de los misterios menores y de los misterios mayores, que son un sendero probatorio. Son 9 pruebas de misterios menores, que no es el tema de hoy, que luego lo vamos a hablar, y esas 9 pruebas de misterios menores siguen siendo el kinder, y lo que verdaderamente importa son los misterios mayores. Cuando ya la persona entra a la transmutación, a levantar las serpientes de fuego, a levantar sus cuerpos, a hacer un trabajo ya biológico, químico, de trascendencia, etcétera. Mientras a nosotros lo que nos toca es diferenciar cuáles son las pruebas del agua, del aire, de la tierra y del fuego en la vida diaria, porque la vida diaria es la escuela donde nosotros podemos iniciarnos. No se hagan tantas bolas. Si alguien está pasando una situación, saque el provecho de decir, bueno, aquí me está haciendo falta paciencia, pues aplicar la paciencia. Aquí me está haciendo falta serenidad, dulzura, fuerza interior. Aquí me está haciendo falta no hundirme, no acobardarme, no volverme un fracasado, digámoslo así. Aquí me está haciendo falta adaptarme, aquí me está haciendo falta inteligencia, pues es la única manera, es simple para salir adelante en lo que estemos viviendo. Si además de eso se suman los karmas, pues apagar el karma. Acuérdense que este trabajo comienza pues aprendiendo a estar con la ley, haciendo nuestras transacciones con la ley de lo que debemos. Y luego vendrán las iniciaciones de misterios menores y de misterios mayores, de las cuales podremos hablar más adelante. Por hoy, que pasen todos buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.